Estamos en La Tertulia, hoy es viernes, es 23 de julio del año 2021 y nos acompañan Marcia Collazo, Gloria Robaina, Alejandro Aval y Juan Grompone. Vamos al segundo tema de hoy, saliendo de acá de Uruguay. La situación política en Cuba volvió a estar muy presente en la agenda informativa en estos días a raíz de las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar el domingo 11, las más grandes en casi 30 años. El martes, acá en Perspectiva, entrevistamos a Junior García Aguilera, dramaturgo, director de teatro, activista disidente. Un hombre que fue detenido durante las movilizaciones en La Habana. Sobre el final del reportaje, cuando le pregunté sobre cómo veía él el futuro político de Cuba, García Aguilera respondió que el país necesita una salida negociada, en paz, soberana y sin renunciar a ideas de izquierda. Yo abogo por resolver las cosas soberanamente a lo interno, por las vías que no lleven sangre, por todas las vías pacíficas posibles, e incluso soy criticado por ello, porque hay que tragarse el orgullo para sentarse a negociar con déspotas, con personas que no tienen honor, que no van a decir la verdad, que nos han mentido, que nos han manipulado, que han estado difamando también contra nosotros durante meses en televisión nacional, diciendo que todos somos mercenarios al servicio de la CIA, algo que es totalmente absurdo, utilizando fotografías ridículas para vincularnos con personajes relacionados con la CIA, en fin. Es un bombardeo de mentiras muy grande, pero a pesar de eso, en mi caso, me trago el orgullo, me trago todo tipo de dolor para lograr lo que todos queremos, que es cambios en Cuba por la vía pacífica. García Aguilera se mostró confiado que del otro lado, en el gobierno cubano, hay personas honorables que van a perder el miedo para sentarse a negociar una salida en paz hacia la democracia. En fin, después de haber escuchado ese planteo, surgía esta pregunta: ¿cómo imaginan ustedes el futuro político de Cuba? ¿Es posible una negociación como sugiere, como aspira a que haya García Aguilera? ¿Quién toma la posta? ¿Quién empieza en este tema? Lo que quieran. Dale con Juan otra vez. El primero que levanta la mano hoy es Juan de nuevo. Creo que Cuba le pasó lo mismo que a todos los países socialistas. Terminó en una profunda crisis económica. Es decir, hoy no tiene Cuba manera de exportar nada, no hay divisas. Hace 30 años que no producen nada y que vive de la limosna primero de Rusia y luego de Venezuela, y estas dos limosnas se acabaron. Entonces ahora llegó el momento de que hay que tomar medidas. Y el punto primero es la reforma de la economía socialista, ¿no? Y en ese sentido no es un problema nuevo. Es decir, China fue el primer país socialista que emprendió las reformas. La emprendió mucho antes que la Unión Soviética y que todo el bloque europeo. Es decir, y además no solo eso, sino que China fue exitosa y fue la más exitosa para hacer las reformas. Entonces yo tomaría como modelo la reforma de China y que hay que hacer lo mismo. Es decir, la reforma que la emprendió Deng Xiaoping después de la muerte de Mao, entre otras cosas, abrió la economía y lanzó la idea un país, dos regímenes. Es decir, que lo que hay que hacer, en definitiva, en Cuba, para mí, es que hay que abrir la economía a inversores capitalistas. Y además, Cuba tiene la enorme ventaja, que no tenía China, que hay una cantidad enorme de cubanos en Estados Unidos con dinero y capacidad para armar empresas, ¿no? Es decir, yo creo que la manera de que tiene Cuba de salir de esa economía estancada es que permitir que vuelvan los cubanos con dinero a poner empresas a Cuba, ¿no? Y tiene la salida al alcance de la mano. Es decir, hacer una doble economía como China, es decir, que sigan con la economía socialista como quieran y que permitan una economía capitalista que se vaya desarrollando lentamente, porque lentamente se va a apoderar del país. Y la democracia viene por añadidura de la economía capitalista. Ah, bueno, eso te iba a decir, a ver cómo lo incorporabas en tu visión, porque estos movimientos de protesta, en particular los de artistas, los que han surgido en la cultura,
como el 27N que integra Junior Aguilera, no se quedan solo en los reclamos por los problemas económicos o por los problemas ahora con el acceso a medicamentos durante la emergencia sanitaria. La demanda viene por el lado de la democracia, el pluralismo, la apertura, la libertad de expresión, ¿no? La libertad económica genera todas las demás libertades. Bueno, pero estás citando el ejemplo de China, y en China, ¿qué pasa? Está pasando eso. Está pasando cada vez más. Es decir, le falta muy poco para que el gobierno chino deje de... Es decir, ese partido que tiene el 1% de la población deje de tomar, sea desplazado del poder. Yo apuesto a eso. Interesante ese pronóstico. Pero seguimos. ¿Quién más toma el tema que estamos planteando hoy? Marcia. Sí, yo quería decir, bueno, precisamente, si partiéramos del ejemplo de la China comunista, que es una potencia económica mundial y que va a seguir siendo y lo va a hacer cada vez más, tenemos que hacer una diferencia radical con Cuba, porque China no está siendo sometida a un bloqueo feroz, que por otra parte sería prácticamente imposible hacerlo en términos de fuerzas. Alguno tal vez se le habrá pasado por la cabeza en algún momento, pero es absolutamente imposible. Como decía aquel refrán o aquel dicho de que si todos los chinos saltaran a la vez moverían el planeta, ¿no? Pero Cuba sí está siendo sometido a un bloqueo feroz, inhumano, implacable, que echa por tierra con todos los esfuerzos que la humanidad ha hecho, y acá hablo de la ONU en particular, con todos los esfuerzos que la humanidad ha hecho y que la ONU ha hecho en pro de la justicia y los derechos humanos internacionales, y a las pruebas me remito, porque ustedes saben muy bien, y lo hemos dicho, seguro que lo han dicho varias veces aquí, que la ONU votó para levantar el bloqueo, y tuvo un total de 184 votos a favor, 2 en contra, que fueron Estados Unidos e Israel, y 3 abstenciones. Esa fue la votación de la Asamblea General de la ONU. Y fue hace poquito, el 23 de junio, y pasó sin pena ni gloria, lo cual es, bueno, no hay palabras para decir lo que es. Entonces, pero además quiero decir que para mí Junior Aguilera merece todo mi respeto, porque es una persona, no solo un artista, no solo una persona comprometida, sino una persona valiente. Y me duele Cuba, y me duele la situación de Junior, y me duele la situación de cada uno de los cubanos. Pero no porque haya un comunismo o un totalitarismo en Cuba, porque la bandera del totalitarismo y del fracaso del totalitarismo, bueno, verdaderamente, habría que pensar en el fracaso del propio bloqueo, en el fracaso del propio Estados Unidos como hacedor de algo que se parezca ni remotamente a algo justo en este planeta. Habría que empezar por ese fracaso. Y después, si quieren, hablamos del fracaso del comunismo en Cuba. Pero yo quiero nada más decir que acá lo que hay que hacer es empezar a despejar contradicciones y argumentos contrafácticos. Acá hay que empezar por pensar en los cubanos como seres humanos y pensar en lo que hoy viernes dijeron más de 400 intelectuales, artistas, políticos, clérigos y activistas sociales en Estados Unidos. Hoy enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, John Biden, en la que lo exhortaron a que levante inmediatamente el bloqueo económico contra Cuba. Simplemente voy a nombrar algunos de los que la firmaron a esa carta, publicada por el New York Times. Noam Chomsky, Luis Ignacio Lula da Silva, Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz argentino, actores como Danny Glover, Susan Sarandon, Jane Fonda, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que a gritos está denunciando una falacia. Empecemos por ahí. Después podemos ir a lo secundario. Bueno, Marcia pasó, bueno. Ahora bien, Gloria. ¿Hablo yo? Sí. Bueno, en esto mi posición es diametralmente opuesta a la de Marcia. O sea, yo creo que aquí el famoso argumento del bloqueo estadounidense, que no es tal, es un embargo, no un bloqueo, y esto no dicho por mí. Digo, hoy hemos tenido la oportunidad, felizmente, de oír la voz de muchos cubanos. Yo he estado bastante en contacto con las distintas actividades que ha habido en las últimas semanas de entrevista a cubanos, participación de cubanos en Zoom,
Y es la palabra de los propios cubanos, Marcio. O sea, lo dijo el propio García, Junior García, en la larga entrevista que le hizo Emiliano. Entonces, a mí me parece, yo entiendo, la izquierda uruguaya tiene esquemas en los cuales está muy aferrado y se agarra y está muy, de alguna manera, unidos a cuestiones afectivas que son muy entendibles, pero eso no quiere decir que hagan un análisis objetivo de la realidad. O sea, aquí el famoso argumento del embargo de Estados Unidos, en un país como Cuba, donde el dólar campea a diestra y siniestra, o sea, porque digamos también cómo son las cosas. En Cuba las cosas valiosas valen en dólares y los pobres cubanos no las pueden consumir. Entonces, si la moneda estadounidense campea con esa libertad, si los propios cubanos hoy que están dando su testimonio, porque digo, esta movida, culpar a Estados Unidos de esta movida, digo, es volver al esquema, es poner el esquema por delante de la realidad. Esta movida de los cubanos es de los cubanos que ya no tienen nada que perder y salieron a la calle justamente porque no tienen nada que perder, porque la situación en la que están, y lo dicen los propios cubanos, digo, esto no es un tema ideológico, es escuchar lo que ellos hoy están planteando. Entonces, Cuba negocia con Estados Unidos. ¿Qué bloquea? Si hay una cantidad de productos y de cuestiones de intercambios comerciales. Negocia con el resto del mundo si quisiera y si quiere. Lo que pasa es que yo creo que aquí el gran tema de fondo es que no se ha desarrollado un país productivo. Esto lo dijo Juan con mucha claridad y yo creo que ahí está el tema. Y negar que lo de Cuba es una dictadura también me parece un esquema ideológico. Los propios cubanos lo están planteando. Los intelectuales que se movían, esta entrevista que se hizo a este dramaturgo cubano, él mismo lo dice, formaba parte del status quo, o sea, él era parte de esos cubanos vinculados a las instancias de gobierno que han intervenido todo el tiempo en la cuestión cultural. Y esos mismos cubanos hoy están siendo perseguidos. Entonces, yo digo, abramos la cabeza, escuchemos lo que están diciendo. La pregunta era ¿cómo imaginan ustedes el futuro? ¿Cómo imaginan la salida, la transformación? ¿No? Creo que en eso, con gran realismo, él plantea una salida, dice, me tendré que tragar mi orgullo. Entonces ahí es donde me planteo, me lo he planteado, ¿cómo han salido los países de dictadura? Porque entonces pongámosle nombre a las cosas. En Cuba hoy hay una dictadura. ¿Cómo se sale de una dictadura? ¿Cómo se sale de un régimen que está totalmente quitado? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Pensemos en Uruguay. ¿Cómo salió Uruguay de la dictadura? Si no se sientan alrededor de una mesa las partes interesadas o las partes que piensan en que el país tiene que seguir adelante y tiene que resolver determinadas cosas, y bueno, es eso. De lo contrario es una guerra civil. Digo, ¿cómo han salido los otros países de las dictaduras? Alejandro. O se sale por una guerra civil, o se sale por una invasión de un país extranjero, o se sale dialogando las partes y viendo cuál es la mejor solución. Entonces, a mí me parece que lo que él plantea y esto de... Y digo, me emocionó mucho cuando él dijo, bueno, tendremos que tragarnos el orgullo, como hubo que tragarse el orgullo y sentarse a hablar con los militares para salir de nuestra dictadura. Y bueno, y estas cosas son la historia del mundo. Alejandro, te ha tocado quedar en el final a menudo, bueno, hoy de nuevo, ahora, gracias. En el segundo tema también. Gracias. Yo discrepo radicalmente con la forma que lo plantea Marcia. No es un tema de bloqueo, primero porque no es un bloqueo. Hubo un bloqueo de Cuba, sí, allá por el año 62, a raíz de la crisis de los misiles famosa, que duró unos meses hasta que, bueno, se solucionó de alguna manera con el retorno de los buques soviéticos fuera de la zona de influencia de Cuba. Eso fue un bloqueo. No hay un bloqueo, es un embargo, que es poca cosa. No, yo creo que es más simbólico que otra cosa. Creo que a esta altura para Estados Unidos es una bandera que la debería renunciar hace muchísimo tiempo, pero que es simbólico. Realmente, como decía Gloria,
Cuba ha comerciado mientras pudo, porque ahora no tiene nada con qué comerciar, con todo el mundo, sin perjuicio de que, por supuesto, subsistió durante decenios gracias a la ayuda directa de la Unión Soviética y luego con la ayuda más o menos directa del régimen venezolano, hasta que ahora se le cortó y es un desastre económico, un desastre para la gente. Basta hablar con la gente que vive en Cuba y que no son, por supuesto, ni fascistas ni agentes de la CIA para comprender lo horrible que es la situación en este momento en Cuba. ¿Que no es una dictadura? Sí, claro que es una dictadura. Lo de Cuba es una dictadura. No, a mí me asombra la declaración del PIT-CNT, de Abdala en particular, pero del PIT-CNT, de vuelta enfatizando que es el bloqueo y que además es una democracia a su manera. No es una democracia ni por asomos. De todas maneras, yo comprendo que hay gente que puede creer en las dictaduras. A Hitler lo apoyó allá por el año 33, creo que el 98% del electorado. Y por supuesto que era una dictadura y después se fue afianzando y desarrollando aún más. Pero tenía un apoyo fenomenal. Bueno, hay gente que acá en Uruguay, por convicciones quizás ideológicas o por recuerdos de lo que pudo haber sido la esperanza que se generó al comienzo de los años 60, fines de los 50 y comienzos de los 60, sigue insistiendo que es una democracia. No es una democracia, pero ni por asomos. Cuando pusimos este tema en la agenda entonces, de hoy, lo hicimos con este énfasis, ¿no? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo ven la transformación? Digo, porque el tema Cuba a los uruguayos nos entierra, ¿no? Y nos podemos pasar toda la mañana hablando de Cuba y entrecruzando acusaciones. La pregunta era, ¿cómo ven, a partir de lo dicho por el entrevistado, cómo ven lo que viene, ahora, ¿no? Emiliano? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la Unión Soviética? ¿Hubo una revolución armada para que cayera el régimen comunista y la dictadura comunista que había en la Unión Soviética y en los países satélites? No, no fue así. No hubo ninguna revolución armada que hiciera caer el régimen. Al contrario, fue, diría que bastante pacífico y además todavía encabezado de alguna manera por Gorbachev, que no era poca cosa, era el líder de la propia Unión Soviética. Acá dice, por ejemplo, García Aguilera, en la entrevista que le hiciste, que tiene confianza que haya gente en el gobierno de Cuba que sea capaz de dialogar, que él cree que existe, y bueno, esperemos que por ahí sea la solución. Yo no creo que haya una revuelta armada, y si hay una revuelta armada sería trágico, sería trágico para el pueblo cubano. Espero que realmente pueda evolucionar como evolucionó en la década del 90 todo el mundo dependiente de la Unión Soviética. En cuanto a lo de China que decía Juan, si va a ir por ahí, bueno, yo tengo esperanza de que sí. Me da la impresión por algunas señales que va a ir por donde dice Juan. Bueno. Quizás demore, pero va a ir por ahí. Yo quiero agregar para decirles a todos. Una intervención breve cada uno. No estamos tan en las antípodas como ustedes creen. Yo no he dicho que Cuba sea una democracia, para nada. Pero sí digo que la ONU votó en 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, que se sanan las sanciones económicas, el embargo, o como le quieran llamar a una situación real, existente. A mí también me duele todo lo que está pasando, lo dije, apoyo la valentía de este artista y de tantos otros, y me parece que, bueno, en definitiva sí que tiene que haber cambios en Cuba. Me parece que ese encuentro con Silvio Rodríguez, del que no hemos hablado, fue muy revelador también, porque ahí estamos hablando de 2 generaciones, una que vivió de lleno todo lo que fue el proceso de la Revolución Cubana, la otra que obviamente pertenece a otro momento histórico. Creo que lo que tenemos que hacer es dejar en paz a Cuba, para que encuentre su camino, su diálogo interno, su diálogo humano, su salida, pero dejarla en paz. Ese es el asunto. Juan, ¿volvés tú? ¿Vuelve Gloria? Un minuto cada uno. Sí, yo creo, la primera cosa que creo es que el bloqueo embargo de Estados Unidos es una estupidez. Lo que deberían hacer es levantarlo, porque eso no va a cambiar nada, es decir, no va a cambiar la realidad de Cuba y se les va a acabar el pretexto. Y en segundo lugar, quiero recordar una entrevista a Fidel Castro en principios de los años 70, donde decía,
Cuba es un país destinado a producir azúcar y entonces vamos a hacer la zafra de 10 millones de toneladas y vamos a poner todo el país a cortar caña de azúcar y a hacer caña de azúcar. Es decir, ese era el sistema de desarrollo que proclamaba el socialismo cubano, que era todo lo contrario de lo que proclamó los países socialistas, que lo que hacían era desarrollar la industria, no desarrollar la agricultura. Entonces, esa zafra fracasó y ahí empezó el fracaso de Cuba. Es decir, en el fracaso de haber sido incapaces de cumplir con una meta absurda y disparatada que colocaba a Cuba en el mejor de los caracteres coloniales. Somos la colonia azucarera de España, como siempre fuimos. Gloria, ¿tu minuto? Bueno, mi minuto. Estoy totalmente de acuerdo con que Estados Unidos tiene que salir de ese rollo. O sea, porque además creo que por inteligencia tendría que terminar con esa historia y hacer caso a lo que fue la votación de las Naciones Unidas, porque además esto le da argumentos a quienes quieren mantener las cosas como están. O sea, por el propio bien de Cuba sería importantísimo que Estados Unidos levantara las medidas. Ahora, yo lo que creo, digo, y como generación que crecí escuchando en el informativo, yo era una niña en el informativo creo que era Radio Carve del mediodía, donde se pasaba el famoso discurso de Fidel Castro que decía no seré marxista, leninista, y lo oíamos todos los días todos los días del año, y en contraposición a las decisiones que había tomado Fidel con relación a la Unión Soviética, y que viví como joven de los 60, todo lo que significó como mística la Revolución Cubana. Hoy, escuchando al pueblo cubano, porque si hoy lo que no podemos negar es que lo que está saliendo para afuera, digo, ya lo habíamos visto varios años atrás. Yo me acuerdo de un programa periodístico, no me acuerdo en qué canal fue ni qué programa, pero cuando una médica cubana contó que para poder sobrevivir por lo que era su bajo salario como médica, además ejercía la prostitución. O sea, cuando empiezan a salir de Cuba elementos que muestran lo que está pasando en su economía y sobre todo la falta de libertades, porque, digo, en ese sentido, desde siempre fue un régimen que impuso y que controló absolutamente el tema de que controló absolutamente a la ciudadanía. Entonces, quienes vimos todo ese proceso, y hoy estamos escuchando directamente al pueblo cubano pedir lo que está pidiendo, que es absolutamente justo y necesario, bueno, se remueven muchas cosas, ¿no? Yo escuchaba la canción esta nueva, en la entrevista que tú le hacías a García, y la verdad que casi que volví a sentir el sentimiento de los 60 y de lo que significaba la Revolución Cubana, pero al revés, pidiendo hoy ese espíritu del pueblo que estaba pidiendo libertad, que estaba pidiendo comida, que estaba pidiendo educación, que estaba... entonces, en ese sentido, bueno, creo que hay que escucharlo como nunca, y que está bien lo que dice Marcia, no meternos, dejar a Cuba, pero también ayudarla. Puntos también suspensivos. Claro que sí. Alejandro, 10 segundos, no un minuto, Sacamos 10 segundos. Te sacaron el tiempo de los demás. Nada, espero que sea como dijimos varios hace unos minutos, que la salida sea como ocurrió con el bloque soviético. Y lo dejo ahí sin profundizar.